Mi nombre es Sor Martina Alba Hernández, religiosa sierva de María, ministra de los enfermos. Las Siervas de María somos una congregación dedicada en el campo de la salud. Atendemos enfermos a domicilio de noche gratuitamente. Nosotras normalmente nos levantamos a las 5 de la mañana, 5:30 tenemos la oración, posterior viene el rezo de las laudes, luego la Eucaristía, desayuno, media hora de oración espiritual y después tenemos trabajo de casa. A mediodía nos vamos a dormir a las 12, 1 de la tarde, nos levantamos a las 7 de la noche, cenamos y a las 8:30 de la mañana salimos a cuidar a los enfermos en sus domicilios o en los hospitales donde los solicitan. Me parece que el Papa le atinó a la espiritualidad propia de la Sierva de María, porque nosotros tenemos el icono de María. Para nosotras, María al pie de la cruz, pues es como la Sierva de María a la cabecera del enfermo. Entonces, me parece que es una jornada donde el Papa nos invita a tratar al enfermo como a ese Cristo, ¿verdad? Como a ese Cristo viviente. Y la Sierva de María tiene esa espiritualidad de que cada que vamos a cuidar a un enfermo, lograr ver al Cristo en el enfermo, tratarlo de una forma esmerada, solícita, viendo siempre ese rostro y llevándole a ese paciente ese amor misericordioso de Cristo. Entonces me parece que el Papa, yo creo que nos deja como esa sensibilidad, ¿verdad? Para llegar a esa parte humana y tratar a ese paciente con toda esa ternura y con toda esa calidad humana que él merece. Pues el enfermo por lo regular siempre tiene, la necesidad fundamental es quitarle el dolor, ¿verdad? Porque una persona que tiene dolor llega al borde de la desesperación, llega al borde de la angustia, al borde del miedo. Pero también el enfermo vive una etapa de soledad, porque ciertamente en nadie comprendemos la magnitud del dolor. Nadie experimentamos pues ese vacío interno por el que él pasa. Y más cuando son enfermedades degenerativas, pues el enfermo se siente marginado, se siente solo, se siente abandonado. Entonces yo creo que una de las necesidades fundamentales afectivas que hay que cubrir con el enfermo es tratarlo con mucho cariño, con mucha ternura, porque ellos lo necesitan, es más, lo gritan. Yo creo que en cada muestra de dolor que ellos tienen y cada llanto, cada lágrima, para ellos es un grito de decir, escúchame, atiéndeme, todavía estoy vivo, aquí estoy, hazme caso. Entonces el Papa en otro apartado de una de sus encíclicas nos invita a acercarnos y no tener miedo de tocar la carne enferma. Entonces yo creo que esa es la mayor necesidad que tiene el enfermo, que te acerques a él, lo toques como el buen samaritano sin miedo. Para nosotras, Siervas de María, nuestra Santa Madre decía que qué gracia para una Sierva de María morir mártir de la caridad más sublime, de no tener miedo al contagio, de no tener miedo a una herida, a un enfermo, porque a veces eso nos da miedo y nos paraliza, nos hace que no nos acerquemos y que no toquemos a esa persona como lo que es una persona, en toda su integridad. Sí, yo creo que pues, nuestra congregación ha cumplido 166 años de fundada, 166 años al servicio del dolor, 166 años de acompañar y de sostener tanto a las familias como a los pacientes. Entonces, es bonito que haya más gente que se interese por este carisma, ¿verdad? Este carisma del cuidado a los enfermos. Y qué bonito que en este año de esta jornada algún joven, alguna joven se sintiera tocada como para poder experimentar, poder, no sé, vivenciar más nuestro carisma y poder decir quiero, me animo
y voy a conocer a las siervas de María. Y conocer a las siervas de María es conocer a otros Cristos, porque nosotros vamos directamente al Cristo sufriente. Y yo les diría, pues que no tengan miedo. Si el Papa nos dice que no tengamos miedo a tocar la carne enferma, vengan y experimenten. Sí, yo creo que todos en la vida sabemos que nacemos, crecemos, desarrollamos y nuestro fin es llegar a morir. Pero llegar a morir con una conciencia viva de saber que hay una eternidad, de que hay un Dios que nos espera y más aún que nos prepara una digna morada, porque Él lo dijo en su evangelio, ¿verdad? Entonces, para llegar a esa digna morada, yo creo que el ser humano, desde que tenemos conciencia, tenemos que irnos preparando para ese encuentro. Y más aún, yo pienso que tenemos que anhelarlo. No llegar así vacíos, no llegar como con las manos vacías y decir, pues tuve la vida, pero no hice nada, ¿verdad? Yo creo que esta oportunidad de enfermedad que Dios da a algunas personas es una oportunidad muy grande para encontrarse con Él y que no la deben de desaprovechar. En la experiencia que yo tengo de sufrimiento con el enfermo, yo muchas veces les digo a los familiares que le pongan en el cuarto, en la habitación del enfermo, un letrero que diga, aquí se aprende a orar y se aprende a sufrir. ¿Quieres saber quién es? ¿Quieres aprender a orar? Ven y visita a este enfermo. Ven y encuéntrate con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor, con la soledad. Y creo que cuando te encuentras con eso, te encuentras con tu mejor preparación para la eternidad. A mí me gustaría agregar que si Jesús pasó por la vida haciendo el bien, en este año de la juventud, dedicado a la juventud, es como una invitación a que no pasemos de largo, que nos detengamos. Hay enfermos sanos, no necesitamos estar en una cama junto a un enfermo o en un hospital. En la oruga, en el autobús, en el carro, en tu misma familia, podemos encontrar un enfermo que nos necesita, porque hay enfermos del cuerpo, pero también hay inmensa cantidad de enfermos del alma. Entonces, pasemos por la vida haciendo el bien, acerquémonos a esos enfermos, no les tengamos miedo y Dios nos dará nuestra recompensa. Muchas gracias.